Mis amados, abrimos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 esta mañana, siguiendo nuestra secuencia de estudios. Y me gustaría que recuerden que las veces que he intentado explicarles este libro, lo he hecho bajo la premisa siguiente, de que Salomón nos está presentando el perfil de una vida sin Dios. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo es una vida sin Dios? Retomemos entonces la idea, empezando en el versículo 11, que ya se mencionó la semana anterior, pero me gustaría trastocarlo brevemente. Y me gustaría leerlo de una versión que es la Nueva Traducción Viviente, que enfatiza la idea allí. Utiliza la palabra clave. Y fíjense, en el versículo 11 dice lo siguiente: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Y aquí está la clave. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Mis amados, aquí hay una idea esencial que Salomón desearía que captemos. Y creo es esta, de que una vida sin Dios es una vida esclava del azar y de la buena suerte. Este mundo, dirían algunos, obedece a un sistema caprichoso, ¿no? En el sentido de que la gran mayoría está expuesto a una injusticia constante. Y frecuentemente escuchamos a la gente decir: qué mala suerte tuve de nacer en este lugar. Qué buena suerte que me casé con un hombre bueno o con una esposa buena. Y muchos miran a su alrededor y dicen: wow, qué tal destino el tuyo y qué mal destino el mío. Esta es la trágica vida del fatalismo, mis amados, de aquel que está en un lugar equivocado en el tiempo equivocado. Aquel que dice: es mi turno y ya fui. Esta es la dura realidad de un mundo donde o bien Dios no existe, o si existe, es manipulado como le apetece al hombre. Contrario a lo que vemos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, nosotros vemos que Dios ha dado al hombre, ha dado a todos los hombres 4 cosas: origen, diseño, propósito, destino. El origen nos hace preguntar y a la vez responder: ¿de dónde vengo? El diseño nos hace preguntar y también encontrar la respuesta: ¿qué tengo para dar? El propósito nos hace preguntar y también nos da la respuesta: ¿para qué estoy aquí? Y finalmente el destino nos da la pregunta: ¿a dónde iré a parar? Y como somos creación de Dios, sabemos que el destino final de aquellos que escondemos la palabra de Dios y la obedecemos es parar en la presencia de Dios. Pero como el hombre sin Dios desconoce los parámetros de Dios y no desea escucharlo, ni mucho menos obedecerlo, esta vida termina siendo una lucha de todos contra todos y de los fuertes y poderosos imponiéndose sobre los que menos tienen. Al final del día, lo que Salomón se prepara a decirnos es que, mis amados, necesitamos hombres y mujeres sabias para esta vida. Por eso es que llegamos entonces a los versículos 13 al 18 y vamos a darle lectura. Versículos 13 hasta el 18 dice así: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Padre Santo, tremenda palabra que tú tienes para nosotros esta mañana.
Y ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nuestro corazón se hinche con el deseo de obedecerte. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, al leer estos versículos y reconocer la premisa que estamos tratando de sustentar de cómo es una vida sin Dios, debemos recordar cómo empiezan estos últimos versículos. En el versículo 13, cuando dice Salomón, ¿no? Y estamos tratando de ver cómo los hombres recepcionan la sabiduría y qué van a hacer con esa sabiduría. Y creo que Salomón se está chocando con una cruda realidad. ¿Cómo así? Fíjense, empezando en el versículo 13, dice, también vi esta sabiduría. Está calificando la clase de sabiduría al cual se está refiriendo. Esta sabiduría al cual él se está refiriendo 25 veces es usada en todo el libro de Eclesiastés y tiene que ver con la aplicación del conocimiento. Y esto incluiría el sentido común de los hombres. No es por lo tanto la sabiduría de lo alto, lo cual somos muy conocedores por el Nuevo Testamento. Y recordarán que Santiago se refiere a la sabiduría de lo alto cuando dice que la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es un contraste a la sabiduría que Salomón está presentando aquí, que es buena, pero la sabiduría que Santiago nos presenta es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría celestial. Como en anteriores oportunidades, la sabiduría que enfoca Salomón aquí se ampara en lo que él ve, en lo que él vive, en lo que él analiza y finalmente lo que concluye en base a su experiencia y luego nos da un veredicto. Y esto es fácil de demostrar. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice lo siguiente: volví yo a mirar para ver la sabiduría. En el capítulo 3, versículo 16, vi más debajo del sol. En el capítulo 4, versículo 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. En el capítulo 4, otra vez, versículo 7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Su veredicto está enfocado a todos los hombres cuando pone este calificador debajo del sol. Podemos decir que, de acuerdo a Salomón, que en cuanto a la sabiduría, estamos tratando un mal endémico aquí, que abarca, que afecta a toda la población. Y que si el hombre es dejado por su cuenta, no podrá hacer nada en cuanto a este mal. Y por ello él dice, la cual me parece grande. En otras palabras, este mal en cuanto a la sabiduría no es poca cosa, no es conspicua, es muy obvio y es inobjetable el malestar. Es como el sol en la mañana y no como las estrellas durante el día. ¿Cómo es una vida sin Dios? Y de acuerdo a los versículos 14 al 18, diría que es una vida que subestima la sabiduría. No solamente es una vida entregada o esclavizada al azar y a la buena suerte, y por ello demanda que hombres estén dispuestos a escudriñar la verdadera sabiduría, pero al leer este texto del 14 al 18 vemos que una vida sin Dios es una vida que subestima la sabiduría. O sea, no lo considera imprescindible, o como prioridad, o como la única opción, o por lo menos como la primera opción. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, repasemos el primero de los dos ejemplos que Salomón nos da en estos versículos. Uno es un ejemplo positivo y otro es un ejemplo negativo. En los versículos 14 al 17 vemos características propias de lo que es la sabiduría y por lo cual deberíamos estar atentos a implementarlos. Pero el hombre sin Dios, como está subestimando la sabiduría, no va a considerar por lo tanto estos beneficios de la sabiduría. Entonces diríamos que una vida sin Dios es una vida que subestima la sabiduría a pesar de los logros que trae la sabiduría, mis amados hermanos.
¿Cuáles son esos logros de la sabiduría que los hombres están subestimando? En primer lugar, quiero decirles que la sabiduría es subestimada aun cuando la sabiduría siempre da buenos resultados. Fíjense que aquí hay un hombre desconocido de un pueblo chico que es sabio y su sabiduría permite que su ciudad, que su pueblo sea librado de un mal tremendo. Lo que vemos aquí, que uno de los logros de la sabiduría es que siempre da buenos resultados. Al final del día, al final de la jornada, al final de la vida, en el conteo total, la sabiduría siempre es la mejor opción. Tal es así que seguir las reglas de tránsito y alejarse de los malos amigos y de la maldad siempre trae mejores resultados. El mejor resultado que da la sabiduría es encontrar la vida eterna. La sabiduría convencional, mis amados, puede guiarnos a la sabiduría celestial. Esa sabiduría de lo alto a lo cual se refería Santiago. Fíjense lo que dice Proverbios 3:18. Ella, hablando de la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La misma sabiduría bajo el sol evidencia la superioridad de aquellos que creemos en Dios. Porque la sabiduría siempre produce algo bueno. Y si es la sabiduría de lo alto, el resultado es buenísimo. Les presento, por ejemplo, lo siguiente. Si alguien dice que no hay Dios, la pregunta sería, ¿qué pierde una persona que afirma que no hay Dios y efectivamente no hay Dios? Esa persona no pierde nada. Al final se acaba la vida y su cuerpo va al polvo y termina siendo fertilizante de las plantas. No ha pasado nada. No habrá un juicio, no hay vida eterna, no hay vida de satisfacción permanente. Pero, ¿qué si hay Dios? Eso significa que hay un juicio, eso significa que hay vida eterna, eso significa que hay una vida plena con Dios. ¿Quién es más sabio al final? El que reconoce mejores resultados de sus decisiones. Si no crees en Dios, si eres un ateo y no crees en Dios, al final de tus días, si no hay Dios, no pierdes nada. Pero si hay un Dios, y yo creo que Dios se ha manifestado personalmente en nuestro Señor Jesucristo, al final de tus días enfrentarás el juicio de Dios. El resultado de mi decisión me da prospecto para toda la eternidad. Y eso es ser más sabio. La sabiduría convencional puede hacernos ver que hay una sabiduría superior, y la sabiduría superior es reconocer que hay una vida eterna. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría siempre rinde más y mejor. Eso es uno de los resultados de la sabiduría que los hombres subestiman hoy en día. Pero hay otro logro de la sabiduría. Y esto tiene que ver que no es necesario ser grande para ser sabio. Se habla de una pequeña ciudad, pocos hombres en ella. Un hombre pobre que es sabio. No es necesario ser grande para ser sabio. Es más, el que no está siendo sabio aquí es precisamente el que es visto como el más grande. Habla de un gran rey y que levanta grandes baluartes contra esta pequeña ciudad. Y quizás pareciera que por su gran poderío y fuerza, él necesita que la gente vea que es un hombre decisivo y con autoridad, y debe demostrarlo sometiendo a todos, grandes y pequeños. La sabiduría del mundo nos dice que el que más títulos tiene, puede, ¿no? El que más riqueza tiene, puede. El que más fama tiene, puede. ¿Quiénes son los más grandes en esta vida? Los que tienen fama, los que tienen fortuna, los que tienen autoridad.
A esta gente el mundo nos dice, escúchenlos. Sin embargo, el Señor Jesús nos advierte. Y cuando está diciendo a sus discípulos en Lucas 22, 25 y 26, dice lo siguiente. Jesús les dijo, en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. O sea, el pueblo lo permite. ¿Por qué? Porque son gente de autoridad, de fama, de poder. Y el Señor, fíjense lo que dice en el versículo 26 de Lucas 22. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Si tienes un corazón de servicio genuino hacia tu prójimo, eres un hombre, eres una mujer sabia. No es necesario ser grande para ser sabio, pero sí necesitas un corazón de servicio hacia los demás. Por lo tanto, entonces notamos que los logros que da la sabiduría es que la sabiduría siempre produce algo bueno. Que no es necesario ser grande para ser sabio. Pero hay una tercera observación que nace a partir de estos versículos, es la siguiente. Que el hombre sabio siempre está armado de humildad. Esto es un logro de la sabiduría. Por eso es que este hombre desconocido ante los ojos del mundo no pierde el sueño si no le han hecho una estatua o le han dado un premio o le han reconocido por su gran gesto. Su propósito se cumplió al servir a su prójimo. Dice que libró a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de él, ¿no? Te digo algo, mi querido hermano y mi querido oyente. Si deseas ser sabio, no serás siempre reconocido. Y si eso no te afecta, eres sabio. Pero el que grita y se queja que no es reconocido y apreciado, posiblemente está perdiendo la sabiduría o no es sabio. Abandonará el liderazgo, abandonará a su esposa, abandonará a su hijo, abandonará a su iglesia. Si has hecho una gran cosa y nadie lo reconoce, ningún canal o periódico se acercó a hacerte una nota, no hay problema. Agradece al Señor. Está bien. Pablo nos dice lo siguiente en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El mismo Pablo en Gálatas 1:10, hablando de sí mismo, dice lo siguiente. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Qué hermoso esa afirmación del apóstol. Entonces vemos que los logros de la sabiduría son subestimados, son menospreciados por la gente que está sin Dios. Porque la sabiduría siempre da buenos resultados. No es necesario ser grande para ser sabio. El hombre sabio siempre está armado de humildad. Y otra observación, la sabiduría siempre produce un espíritu equilibrado. Fíjense que en estos versículos se menciona que las palabras del sabio que son escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Una de las maneras de saber si algo o alguien está presentando algo insensato y hasta peligroso es por la manera como lo están haciendo. Salomón nos dice, el que hace menos ruido debería ser escuchado. Pero el mundo nos dice lo contrario. El mundo está gritando, convivamos pacíficamente, valoremos nuestras diferencias, aceptémonos como somos, no ofendamos, pero más bien toleremos a todas las personas. Y eso está bien, ¿no? Bueno, tiene algo de bueno allí. También están gritando que debemos salvar el planeta, pero no están gritando que salvemos las vidas, sobre todo la vida en el vientre. Y la verdad es, mis amados, que van a gritar que hagamos esto y que hagamos lo otro
y que deberíamos considerarlo. Y deberíamos de cierta manera. Pero yo quiero decirles esta mañana que es imposible la conciliación si el pecado no es erradicado. Aún entre creyentes nos es imposible a veces conciliar. Siendo ya salvos, todavía luchamos con nuestro pecado. Hay ofensas entre hermanos y algunos no pueden trabajar cuando aquel que no le cae bien viene y el otro se aleja. Triste, todavía existe esto en nuestro medio. El equilibrio que produce la sabiduría, yo quiero decirles, es que debemos más bien mantenernos sólidos en la palabra de Dios y no ceder a permitir que aquellos que están gritando sabiduría, que están intentando cambiar la familia, que están intentando cambiar el matrimonio, que están intentando cambiar el género de varón y mujer. En otras palabras, lo que estoy apelando es que el equilibrio que produce la sabiduría en la persona está en mantenernos firmes en el Evangelio de Jesucristo. Esto es un gran logro de la sabiduría, hacer que estemos sólidamente equilibrados en la palabra de Dios, en el Evangelio y la causa del Evangelio. Vemos entonces que este mundo subestima la sabiduría, a pesar que la sabiduría siempre da buenos resultados, que no es necesario ser grande para ser sabio, que el hombre sabio siempre está armado de humildad, que la sabiduría siempre produce un espíritu equilibrado. Y finalmente una observación más sobre este primer punto es que un solo sabio puede evitar la tragedia de muchos. Fíjense aquí que un hombre pobre, desconocido, salvó a toda una población de su ciudad. ¿Saben? Muchos conocerán el enjuague bucal Listerine. Lo he usado y lo utilizo hasta ahora. Pero no saben por qué se llama Listerine. ¿Sabían ustedes que al finalizar los años 1800, las salas de operaciones de los hospitales no lucían como lucen hoy? Más bien lucían como muchos de los camales de hoy en día lucen. El olor a sangre y sangre se regaba por todos lados. Los cirujanos de aquel tiempo desconocían y hasta desechaban lo que hoy se conoce como los protocolos de salubridad e higiene que son necesarios para evitar infecciones. Eran tiempos donde la misma pus en una herida era considerada como parte del proceso de sanación y no de infección. Cuando este doctor que se llamaba José Lister, José Lister, él sugirió a sus colegas utilizar higiene y salubridad. Y cuando él presentó lo que él hacía, sus colegas se mofaron de él. La historia, sin embargo, ha demostrado que su innovación salvó y sigue salvando muchas vidas. El compromiso de un hombre sabio tiene la bondad, tiene la capacidad de salvar muchas vidas. Fíjense que en Eclesiastés 7, en el versículo 12, Salomón ya había dicho lo siguiente: la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero la sabiduría puede salvarte la vida. Si tendrías, mi amado, que escoger entre el dinero y la sabiduría, escoge la sabiduría. A pesar de todos estos beneficios que he listado de la sabiduría, que da buenos resultados, que no es necesario ser grande para ser sabio, que el hombre sabio siempre está armado de humildad, de que la sabiduría siempre produce un espíritu equilibrado, un solo sabio puede evitar también la tragedia de muchos. Aún al reconocer estos grandes logros de la sabiduría, el hombre común lo desecha y prefiere proceder bajo su propio entendimiento. Ya Proverbios 3 advierte cuando dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta mañana te invoco a que reconozcas los beneficios de la sabiduría, pero prefiere la sabiduría de lo alto, prefiere la sabiduría celestial. Y eso es nuestro gran propósito esta mañana. Entonces diríamos, ¿cómo es una vida sin Dios? En primer lugar, vemos que es una vida que subestima la buena sabiduría a pesar de los logros del hombre sabio. Pero hay una segunda ilustración y es bastante corta porque es por demás obvia. Versículo 18, fíjense lo que dice. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador disminuye mucho bien. Una vida sin Dios desecha o subestima la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando ve las desgracias que es producto de la necedad, se tapa los ojos y no prefiere la sabiduría. Por eso decimos, es una vida que subestima la buena sabiduría a pesar de las desgracias que deja la necedad. Fíjense que es poco o casi nada lo que se dice sobre el poder destructivo de un pecador. ¿Por qué? Porque nadie sufre de la capacidad de hacer el mal. ¿Alguno de nosotros ha asistido alguna vez al colegio o a la universidad de la mentira, del robo, del chisme, de tener ojos lujuriosos? Todos lo llevamos dentro desde el momento de nacer. Y cuanto más tiempo estamos en esta vida, tenemos la capacidad de volvernos más sofisticados, de hacer bachilleratos, maestrías y doctorados en las cosas del mal. Nadie ha ido a una escuela del mal para saber cómo ser un buen pecador. Por eso es que la palabra de Dios afirma cuando dice en Salmos 51:5, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y Jeremías, un conocido versículo en el capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Para darle similar atención, sin embargo, a lo que es los logros de la sabiduría, vamos a hacer un ejercicio aquí. Y vamos a cambiar lo que son los logros de la sabiduría con lo que serían los logros de la necedad. Por lo tanto, comenzaríamos diciendo, si la sabiduría siempre produce buenos resultados, la necedad, mis amados, siempre produce malos resultados. Si no es necesario ser grande para ser sabio, muchas veces los más grandes en este mundo terminan siendo los más necios y los más perversos y los más malvados. El hombre sabio abraza la humildad. Eso es una de las características de la sabiduría. Pero el hombre necio rechaza la humildad. Dice, no es chévere, no es cool, no es bacán ser humilde. Uno tiene que ser un poquito presumido, coqueto, ¿no? A sentirse el más. La sabiduría siempre produce un espíritu equilibrado. Para el necio, sin embargo, cuanto más alocado, mejor, ¿no? ¿Qué locuras no hace la gente para hacerse famoso? Pareciera que cuanto más grande el escándalo, más famoso se vuelve el individuo. Es que el escándalo vende y convierte al escandaloso en una celebridad. El creyente, mis amados, no es ajeno a estas tentaciones, pero la sabiduría de lo alto lo detiene. Un solo sabio puede evitar la tragedia de muchos, pero recuerden también esto, un solo acto del necio conduce a la tristeza de muchos. Las cosas buenas son más fáciles de olvidar que las cosas malas, ¿cierto? En esta vida saben que el poder de la maldad parece tener más pegada y se extiende más rápido que el poder del bien.
Muchos no se olvidan de lo malo, pero de lo bueno ni siquiera se acuerdan. Por ejemplo, si un líder de un estudio bíblico cae en pecado, causa bastante diálogo no sano. Y si se traslada a otras iglesias, a otros contextos, ya siempre se queda en la mente, oh, ahí va el hermano que pecó. Y tristemente esto es la debilidad de todos nosotros. Fíjense que hablamos de un líder de ministerio. ¿Qué si es un anciano que peca? La pegada que trae hacia el pueblo de Dios, hacia la congregación local cuando un pecador cae. Y sobre todo si es un hombre como un anciano. ¿Se imaginan el dolor, la tristeza? Y no es ajeno a lo que ya hemos podido vivir. Es más fácil para nosotros recordar las cosas malas que recordar las cosas buenas. Una vida sin Dios, mis amados, es una vida que subestima la sabiduría a pesar de los logros del hombre sabio, a pesar de las desgracias que deja la necedad. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿qué vamos a hacer? Diría yo en conclusión ya. En primer lugar, solo la sabiduría de Dios puede solucionar los problemas de los hombres. La sabiduría terrenal está gritando y está recibiendo eco en la sociedad y en nuestras mismas leyes. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Saben? Muchos están gritando que debemos adoctrinar a los niños sobre conceptos sexuales que aún no pueden procesar. Eso no es la solución. Están gritando que debemos rechazar la heterosexualidad, de que hay solamente hombre y solo mujer. Ellos están diciendo que hay muchas formas de manifestar tu sexualidad. Eso no es la solución a los problemas de los hombres. Están gritando que debemos crear programas sociales para acercarnos más y no estamos dispuestos a rechazar las aberraciones que vienen por el pecado que está arraigado en todos los hombres. Eso no es la solución a los problemas de los hombres. Las soluciones de los hombres a los problemas de los hombres sin el temor a Dios, mis amados, terminarán hundiendo más a todos los hombres. Repito, las soluciones de los hombres a los problemas de los hombres sin el temor a Dios terminan hundiendo más a todos los hombres. En segundo lugar, quiero decirles que solo por Dios, en Cristo Jesús, recibimos sabiduría y permanecemos en la sabiduría. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Quiero decirles, mis amados, que sin Dios y sin Cristo solo encontramos sabiduría temporal, defectuosa, para todos los desafíos que nos vienen a esta vida. El hombre sabio de verdad apunta a algo permanente. Por lo tanto, el hombre sabio de verdad apunta a Cristo. En Cristo Jesús tenemos éxito eterno. ¿Quién es más sabio? ¿El que escoge el éxito terrenal o el éxito celestial? Si escogemos el éxito celestial, tenemos la clave del éxito terrenal, porque ya estamos garantizados la vida eterna. Otra observación final, el poder detrás de cada persona es importante considerarlo. Una buena decisión en el momento preciso, mi querido hermano, con palabras o con hechos, hace mucho bien. Y uno debe estar preparado anticipando que sus actos y sus palabras puedan caer en un terreno fértil para bien. Cada uno de nosotros tenemos el poder de hacer la diferencia para bien o para mal, para salvar o para destruir. Uno nunca sabe lo que está al frente de uno. Por eso yo los diría, mis amados,
Debemos siempre expresar gratitud, en todo tiempo. Eso es la voluntad de Dios, nos dice Pablo. Debemos estar dispuestos a dar de repente un regalito que anime a la hermana o al hermano. Escribe una palabra de ánimo para alguien. ¿Saben que una sonrisa o una mirada amigable dice volúmenes de una persona? Tengo un vecino que siempre trato de saludar, pero todas las veces que intento acercarme, tiene una mirada cuadrada, fija, una mirada que no inspira amistad. Sin embargo, cuando uno encuentra una sonrisa, cuando cruzamos la mirada con una sonrisa, mucho mejor todavía. ¿Cuántos de nosotros vamos a inspirar vida y la proximidad en relaciones si es que tan solo estamos dispuestos a dar una sonrisa, a dar una mirada amigable, a enviar un mensaje de texto animando al hermano, animando a la hermana? Lo que dices afecta a la gente y afecta mucho. ¿Se acuerdan de un hombre pobre de una comunidad desconocida con un mensaje de salvación que fue rechazado, que fue violentado y finalmente crucificado? ¿Se acuerdan? Nos dice el apóstol: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder del mismo Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, mis amados, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo Jesús nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Bendecido sea la palabra de Dios. Padre Santo, qué emoción leer esta grande declaración de que la sabiduría del mundo no podrá ver la sabiduría eterna de nuestro Dios, expresada por nuestro Salvador Jesucristo. Y ruego, Señor, que al aferrarnos a Él como el sabio de los sabios, podamos transitar en esta historia de nuestro país, que produzca, Señor, refugio para aquellos que están deambulando y con mucha incertidumbre. Señor,
ayúdanos a ser un pueblo sabio, sano, santo, por la causa de Cristo nuestro Señor. Te lo suplico. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos.